Qué linda oportunidad que me han brindado y agradezco por la oportunidad, agradezco la confianza y la oportunidad de poder estar aquí. Y en un tema tan importante y tan lindo como es este, ¿no? Amigos, ser amigos de Jesús. Y pensaba en para los seres humanos que no tienen a Cristo, ¿cuál es la motivación que nos lleva a ser amigos unos de otros? Tienen que haber puntos de coincidencia, tienen que haber puntos en los cuales estemos de acuerdo o puntos en común, ¿no? Tienen que haber cosas que nos unan para poder tener una relación y tener cosas para compartir, ¿no? Unos con otros. Ahora yo pregunto, ¿en qué podemos tener cosas en común? Y recordaba cuando recién comenzó la reunión que decía santo, santo, santo. ¿Qué puntos en común puede tener un Dios santo, santo, santo con un pecador? ¿Cómo podemos hacer para que un Dios santo, santo, santo sea amigo de un pecador? ¿Qué puede tener en común un pecador con un Dios santo, santo, santo? Entonces, ¿cuál es la manera, cuál es la forma en la cual ese Dios santo, santo, santo se relaciona con un pecador? No se puede, no hay una manera. Desde el punto de vista de mi lógica y de la lógica de cualquiera, no es posible. Solamente a través de una persona. Solamente a través, la Biblia lo describe como hijo del hombre, que es la imagen del Dios que yo puedo ver. En aquel momento Jesucristo era visible, era posible ver a Dios a través de Jesús. Y ese Jesús era la forma, el método, era la vía a través de la cual Dios podía extender su brazo al pecador. A través del nombre de Jesús. A través de Jesucristo. Allí esa naturaleza, esas dos naturalezas que estaban allí en él, una divina y una humana. La divina en una conexión con Dios y la humana era la que podía sentir misericordia de nosotros y podía extender su brazo y abrazar al pecador. Solamente Dios puede hacer un milagro, una obra tan maravillosa. Solo un Dios santo, santo, santo. Y ese es el mismo Dios que nos ha abrazado a nosotros. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Dios es inmutable. Dios no cambia. En cambio, el pecador cambia. Aún estando en Cristo, cambiamos. Aún estando en Cristo, fallamos. Aún estando en Cristo, estamos en desventaja. Sin embargo, Dios, a través de Cristo, sigue siendo nuestro amigo. Sigue siendo nuestro amigo. ¿Qué es Dios y qué es el hombre? ¿Qué es Dios y qué es el hombre? Y hay una palabra que a mí me toca mucho mi corazón, que está en 2 Corintios 5:19. Y es la manifestación de Dios a través de la cual nosotros podemos abrazarlo y Él nos puede abrazar a nosotros. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y luego dice algo que es como que nos cede a nosotros y nos dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo y nos encargó a nosotros
la palabra de la reconciliación. A través de nosotros, Dios sigue reconciliando al mundo con Él. A través de nosotros, que no tenemos una naturaleza divina, porque tenemos una naturaleza regenerada y una que sigue siendo pecadora, con la cual batallamos y luchamos, pero esa naturaleza pecadora nos conecta con el mundo real, con la realidad que vemos, con los pecadores. Pero la naturaleza divina, la naturaleza regenerada, nos conecta con Dios. Y el tema de hoy es los apóstoles de Jesús, como Jacobo, Juan y Pedro, o Pedro, Juan y Jacobo, amigos de Jesús. Apóstoles que muchas veces son deshumanizados, porque cuando uno visita grandes templos, estuvimos hace poco en un lugar muy importante en México, en el norte, y había como unas iglesias enormes católicas, y toda la gente iba a visitar, y dicen que en ese lugar van 10 millones de personas al año a visitar a ese lugar. Y allí uno ve grandes imágenes de los apóstoles de Jesús, tan inhumanizados como una gran distancia entre mi yo y ese hombre que también no tenía una naturaleza divina y humana. Eran hombres como nosotros. El único que tenía las naturalezas divina y humana era Cristo. Entonces, entre esos apóstoles deshumanizados que los hacen tan distantes a nosotros, hay como una gran distancia que nos hace como que los vemos desde el punto de vista de nosotros como inalcanzables. Y leí un poco acerca de Jacobo, de Juan y de Pedro. Y cuando vamos al Simón Pedro, al Simón que aún no había sido regenerado, vemos a un Pedro que todo el tiempo cometía errores. Era instintivo, no pensaba, actuaba, cometía errores. Incluso prometía cosas que él no podía cumplir. Pedro prometía cosas como Señor, yo hasta mi vida daría. Hasta mi vida. ¿Y qué hizo Pedro? Falló. ¿Por qué falló? Porque era humano. Era humano, él tenía que fallar. Él debía fallar. Ese Pedro era el hombre que Jesús había elegido, que Dios había elegido a través de Jesús, para que sea un líder. Había mucha materia prima en Pedro para conformar, para transformar y hacer de él a Pedro y no a Simón. En muchos casos en la Biblia Jesús lo llama Simón, porque lo llama en muchos momentos a Simón como para decirle, el viejo hombre otra vez está en ti. El viejo hombre, ¿alguna vez Dios los llamó por su viejo nombre? Ah, Javier, estás como el Javier de hace muchos años atrás. A mí sí me lo ha hecho el Señor. Y Jesús le decía Simón. Jesús lo llamaba, y la Biblia lo describe a Pedro siempre con el nombre de Simón cuando estamos hablando de lo secular, por ejemplo, ¿no? La suegra de Simón, ¿no? La casa de Simón. O cuando Simón se comportaba de una manera como el viejo hombre que era, como Pedro se comportaba como el viejo hombre que era, Jesús lo llamaba inmediatamente Simón, Simón. Ese era un hombre elegido por Jesús para edificar su iglesia.
para edificar su iglesia. Ese era Pedro. Y Juan y Jacobo, también llamados Boanerges, que significa hijos del trueno. Suena como violento. Suena violento. Si alguien te dice, mira, te voy a presentar al hijo del trueno, creo que no vas a tener una idea espiritual de eso, ¿no? Te presento, mira, ¿sabes cómo le dicen el hijo del trueno a mi amigo? Ellos eran los hijos del trueno, deshumanizados, ¿no? Por muchos, pero hombres reales, interesados. La mamá de ellos fue a Jesús a pedirle lugares, sitios de privilegio. Don Zebedeo, dicen las Escrituras, más que las Escrituras, lo dice la tradición del primer siglo, lo define a don Zebedeo como un hombre que tenía gran importancia. Incluso dicen que Zebedeo era levita y que tenía una relación muy estrecha con el sumo sacerdote, por eso era que había una amistad muy fuerte entre Juan y el sumo sacerdote, porque a través de Juan, Pedro logró entrar al patio de la casa del sumo sacerdote cuando Jesús estaba siendo interrogado. Entonces había una amistad o un vínculo muy fuerte entre Juan, la familia Zebedeo y el sumo sacerdote. Pero eran hombres que fallaban. Eran hombres que fallaban. Y Juan y Jacobo. Jacobo era un hombre que tranquilamente podría haber sido el Pedro, porque él tenía muchas cualidades, era como muy impetuoso, era muy apasionado. Jacobo era muy apasionado, era celoso por Cristo, así como Elías, que tenía, cuando vamos al Antiguo Testamento, decía que tenía un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Así también era Jacobo, era celoso de lo que él había creído. Ese era Jacobo. La única muerte registrada en las Escrituras de los discípulos es la de Jacobo. Las demás no se sabe. Pero Jacobo sí, en Hechos describe y dice que Jacobo fue muerto a espada. No significa que lo mataron a espada, significa que fue decapitado. Fue decapitado. Y también dicen que cuando Jacobo iba a ser decapitado, una de las personas que escuchó el testimonio de Jacobo en ese momento en el tribunal, cuando lo estaban sentenciando a ser decapitado, dice que una de esas personas que estaba allí creyó en el testimonio de Jacobo. Dice que se acercó, lo abrazó y le dijo, yo te pido perdón. Y ese hombre también, vos también sos cristiano, entonces los dos van a ser decapitados. Dice que Jacobo fue decapitado con otra persona. Ese hombre, Jacobo, era un hombre interesado, ¿no? Cuando recién lo conoció a Cristo, cuando recién Cristo lo trajo hacia él, era un hombre interesado. Ellos querían lugares de privilegio. Es más, cuando Jesús le dijo, ¿y ustedes pueden beber de la copa que yo bebo? Sí, nosotros podemos. Nosotros podemos beber de tu copa. Eran atrevidos. Juan y Jacobo, atrevidos, pero fueron transformados. Fueron transformados. Jacobo, el primero de los discípulos en ser mártir.
Y Juan, el último de los discípulos, allá por el año 98, se dice que falleció. 98 después de Cristo. Ahora, ¿por qué estos tres hombres eran tan cercanos a Jesús? De los 12 discípulos, Andrés, Jacobo, Juan y Pedro eran los más cercanos. Eran los que experimentaron junto a Jesús las cosas más maravillosas. Las cosas más maravillosas. Y yo preguntaba y decía, Señor, ¿por qué a ellos le mostraste tantas cosas maravillosas? ¿Por qué a otros no? ¿Por qué otros discípulos no pudieron estar en la transfiguración? ¿Por qué otros discípulos no estaban allí en el Monte de los Olivos? Muchos de ellos también se acercaron a Jesús para preguntarle cuándo iban a acontecer estas cosas. Estaba Andrés, Jacobo, Juan y Pedro. Pero ese grupo era como el que estaba más comprometido, era el grupo como que estaba más cercano. Era como el grupo que estaba más, como que buscaba más de Jesús, buscaba conocerlo más. Y quería compartir además una palabra que está en San Marcos 9. San Marcos 9, versos 2 al 8. Gracias. Aquí podemos ver cómo Jesús comparte con sus amigos, con unos amigos con los cuales no podía tener muchas cosas en común, ya que eran amigos del vulgo, eran amigos que constantemente fallaban a Jesús. Un amigo como Jesús que comparte con ellos su gloria y comparte lo que realmente Jesús era. Dice la palabra en San Marcos 9, versos 2 al 8, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Jesús mostró su gloria, lo que realmente era. Hoy cantábamos acerca de la gloria. Jesús mostró lo que realmente era, glorioso, delante de estos hombres que buscaban conocerlo más. Y allí entre ellos Jacobo, Juan y Pedro. Para Jacobo era muy necesario ver esa gloria, porque Jacobo no escribió ninguna epístola, no hizo grandes cosas, pero Jacobo vio la gloria de Jesucristo.
para darle tal vez un sentido mucho más amplio a su llamado, para hacer de él un hombre valiente, entregado, que no midió consecuencia alguna. No le importó dar su vida, no le importó ir para ser decapitado. Estos hombres fueron testigos de la gloria de Cristo, como muchos de nosotros. Creo que nosotros, a lo largo de nuestra vida, hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. A lo largo de la historia podemos ver la gloria de Dios en la historia, lo que Dios está haciendo. Desde Jesucristo hasta ahora, hace 2000 años que Cristo viene trabajando y trabajando los corazones. Estamos aquí para su gloria y seguiremos para su gloria. Estos hombres vieron la gloria de Dios allí, en la transfiguración. Luego vamos a San Lucas, verso 8, 51 al 56. Dice la palabra en San Lucas 8:51, dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Aquí Jesús comparte con ellos lo que él realmente era. Él era el Hijo de Dios, él era capaz de dar vida aún a alguien que estaba muerto. Él se mostró en poder y gloria delante de estos hombres. Estos hombres ya habían visto la majestuosidad de Cristo, lo habían visto allí en la transfiguración, habían visto a ese Cristo glorioso. Incluso lo habían visto hablando con Moisés y con Elías. Y la voz del cielo que dijo, no, escuchen a él, era como que comenzaba con él, como que era el fin de la ley de los profetas, ¿no? De Jesús, de Elías y de Moisés, y comenzaba a través de Cristo. Oíd a él, oíd, dijo la voz. Y allí en la casa de la hija de Jairo, ¿no? Jesús mostrando que él era capaz de aún resucitar a los muertos. Ese es el poder de Cristo. Ese es el poder de Cristo que aún nosotros hemos visto en nuestras vidas. Hemos visto cómo personas que nosotros nos parece imposible han sido transformadas por el Señor, por el poder de Cristo. ¿Ustedes han experimentado eso de ver a alguien transformado por Cristo? Transformado por Cristo, no porque yo sea bueno o porque mi poder de convencimiento, sino transformados por Cristo. Nadie puede cambiar a una persona si no es el poder de Cristo. Nadie, no hay manera de cambiarlo, solamente Cristo. Y aún nosotros, si nos ponemos en manos de Él, podemos seguir siendo tratados y transformados. Lógicamente, a veces nuestra vieja naturaleza se niega, pero si nosotros confiamos en Él, el Señor va a seguir haciendo esa obra en nosotros. Hemos visto la gloria, hemos visto el poder y seguimos viendo, y estos hombres siguieron viendo cosas de Jesús. Siguieron viendo cosas. Dice en San Marcos 14:32 que también vieron otra parte de Jesús.
San Marcos 14, verso 32 al 42. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, aquí lo llamó Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí. He aquí, se acerca el que me entrega. Estos hombres estaban aquí mostrando lo que realmente eran en su debilidad, en su falta de persistencia. Habían visto la gloria de Dios, habían visto el poder de Cristo. Sin embargo, aquí mostraron que como amigos ellos fallaban. No pudieron perseverar, no pudieron persistir, aún viendo todo lo que habían visto de Jesús. Estaban siendo incrédulos muchas veces. Tomás, cuando vamos a Tomás el Dídimo, podemos ver el ejemplo de la incredulidad. Ellos todos vieron al Jesús hacer milagros. Judas nunca creyó en Cristo. Felipe, después de que Jesús les había dicho, ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Y después les dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Esos somos los seres humanos los que fallamos. Los seres humanos somos mutables, fallamos. Todo el tiempo fallamos. Nunca podemos persistir. Nunca podemos ser tan fieles como Cristo. Nunca podemos ser tan fieles como Él. Siempre miramos muchas veces primero por nosotros y después por lo que debemos hacer. Muéstranos al Padre y nos basta, dijo Felipe. No conocemos el camino, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino?, dijo Tomás. Esos eran los discípulos de Jesús, hombres que fallaban, hombres que eran como nosotros, que fallamos muchas veces. Pero Dios es fiel. Y en todo esto, lo que yo puedo ver realmente es eso. Solamente puedo resumir este mensaje en la fidelidad de Dios, en decir, Señor, cuán fiel, Señor, has sido conmigo. Cuán fiel has sido conmigo, a pesar de tantas veces que te he fallado, a pesar de tantas veces que no he estado a la altura. Señor, ayúdame. Necesito que me ayudes. Te agradezco por el perdón de cada día. Te agradezco porque cada día necesito de tu perdón. Pero que mi mutabilidad no sea la excusa para seguir fallando. Que no sea esa la excusa para seguir fallando. Que no lo veamos como, bueno,
Si ellos fallaron, yo también seguiré fallando. Sino que busquemos la excelencia para el Señor. Que nos pongamos en manos de ese Dios que está dispuesto a transformarnos para hacer de nosotros una obra terminada en sus manos. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros fallamos a Cristo. Sé que muchas veces le fallamos y sé que muchas veces todavía le vamos a fallar. Pero yo quiero que hoy podamos nosotros dimensionar a este Dios que a través de Cristo se acercó a nosotros. Y ese Cristo que no tenía que morir, Él estaba allí sufriendo. ¿Saben por qué sufría Jesús? ¿Saben por qué Jesús allí incluso tuvo Dios que enviarle ángeles para fortalecerlo? ¿Saben por qué? Porque Cristo no tenía que morir, porque Él no tenía pecado. Él no tendría que haber muerto. Era demasiado perfecto para pagar por algo que no le correspondía. Sin embargo, Él por voluntad cargó con nuestros pecados. Por eso esa lucha tan grande que Él tenía allí, era una lucha real. Si puedes, pasa de mí esta copa. Era una copa que a Él no le correspondía. Eran los pecados que Él no había cometido. ¿Alguien de nosotros sería capaz de pagar la culpa de otro? ¿Iríamos felices y contentos a ir a una cárcel perpetua por algo que nosotros no hicimos? ¿Seríamos capaces nosotros de poner nuestra cabeza en una guillotina pagando por la culpa de otro? Somos tan incapaces, hermanos. Somos tan incapaces. Que el Señor nos ayude. Que podamos meditar en realmente cómo estamos llevando nuestra amistad con Cristo. ¿Qué fidelidad le estamos ofreciendo nosotros a Cristo? A ese Cristo que no dudó, batalló, pero Él fue a la cruz. Sufrió, padeció, fue burlado, lo escupieron, se burlaron por algo que Él no había cometido, cargando con nuestros pecados, con todos nuestros pecados, con todos los de la humanidad. Ese Cristo aún está aquí queriendo transformar nuestras vidas. Por eso, pongámonos en manos del Señor. Y digamos, Señor, transforma mi vida. Quiero ser ese amigo que tú eres conmigo. Quiero ser ese amigo fiel. No quiero ser ese amigo mutable. No quiero ser ese amigo que te falle. Quiero ser ese amigo fiel. Ese amigo fiel. Quiero que cuando yo diga, he decidido seguir a Cristo, realmente lo esté siguiendo. Realmente sea ese seguidor. Ese hijo de Dios diferente, que marca la diferencia en una sociedad como la cual estamos viviendo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Una vez más, Señor, gracias por esa amistad que tú nos ofreces, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por mostrarnos, Señor, que no podemos hacer las cosas como nosotros queremos. Gracias, Señor, por mostrarnos nuestra humanidad, aún en los ejemplos, Señor, que tú nos has dejado en estas escrituras tan sagradas, tan valiosas, tan atesorables, Señor, para nosotros. Gracias, Padre, por poner ejemplos de personas que fallan, no para que nosotros sigamos fallando, sino para que aprendamos, Señor, que necesitamos de ti, que necesitamos, Señor, cada día, cada hora, cada minuto, antes de cualquier cosa, Señor, venir a ti. Que no debemos descuidar nuestra relación contigo, Señor, que no podemos relacionarnos con nada ni con nadie sin antes buscar una relación contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú nos has dicho que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, a entender que te necesito, Señor, que te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón de cada día. Gracias por aún esos pensamientos que no te reflejan ni te dan la gloria, Señor, y que moran muchas veces en nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y gracias por ser ese Cristo que nos muestra, que nos ha mostrado su gloria, que nos ha mostrado su poder, Señor. Gracias por ser ese Cristo también que nos ha mostrado que no podemos perseverar muchas veces, pero que siempre estás dispuesto a extender tu mano y a perdonarnos, Señor, y a decirnos, descansen ya, descansen ya. Ayúdanos, Señor, a hacer eso que necesitamos ser si queremos seguirte. Si queréis venir en pos de mí, debemos renunciar primero a nosotros para seguirte, Señor. Ayúdanos a vaciarnos de nosotros, a ser vacíos de nosotros y llenarnos de ti, Señor, para tomar la cruz y seguirte, Señor. Y seguirte como debemos hacerlo, tomando esa cruz, sabiendo, Señor, que tú pondrás también quien nos ayuda a llevarla, porque muchas veces no la podremos llevar solos. Gracias, Señor, porque sin ti, Señor, nada podríamos hacer. Si algo hemos hecho, Señor, lo has hecho tú. Si algo queremos hacer es porque tú lo quieres hacer, Señor. Si algo ha cambiado en mí, Señor, es porque tú lo has hecho. Ayúdanos, Señor, a valorar. Ayúdanos, Señor, a valorar esta nueva vida que tú nos has dado, Señor. Y que sea cumplido, Señor, eso, de que el mayor servirá al menor. El viejo hombre servirá al nuevo hombre. El viejo hombre servirá al nuevo hombre. Ayúdanos, Señor. Que ese nuevo hombre, que esa nueva criatura que tú has creado por voluntad de Dios, Señor, tenga tanto poder a través nuestro, que no solamente sirva para que nosotros seamos transformados, sino para que el mundo sea transformado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.